Llega la Nochebuena de nuevo en pandemia, unas navidades marcadas por las mascarillas, el pasaporte COVID y futuras restricciones de cara a Nochevieja, todo para intentar frenar unos contagios que siguen desbocados. Hoy con un nuevo récord en Navarra, 1.942 casos en un solo día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y con esta incertidumbre y este panorama, las familias se preparan para una noche con menos comensales. Con los de casa, muy de casa, y a prepararla pues como todos los años, con mucha ilusión. Igual, lo mismo, sí, los de siempre. Nada más que con mi mujer y mi hija, nada más. Vamos a estar simplemente mis hijas, mi madre y menos gente que otras veces, sí. Y hoy también hemos querido acercarnos hasta el Hospital Universitario de Navarra, donde muchos sanitarios, a pesar de ser Nochebuena, seguirán en primera línea haciendo frente a este virus que no nos abandona. Como un día cualquiera, normal y corriente, tampoco cambia nada del otro mundo. Pero bueno, aquí hay que estar 24/7 y es lo que hay. El trabajo es intenso, hay muchísimo COVID, muchísimos ingresos. Un 24 de diciembre que, recuerden, arranca con las mascarillas obligatorias en las calles para intentar atajar el avance del coronavirus. Ya saben que hay que ponérselas salvo si estamos haciendo deporte en el campo o en la playa, siempre que haya distancia de seguridad. Si no la llevan, hay multa de hasta 100 euros. Y hoy también es día de reencuentros con mascarillas. Es la estampa que nos hemos encontrado en la estación de tren de Pamplona. Luego vemos esas llegadas tan esperadas. Bueno, y aunque esta noche haya menos comensales en las mesas familiares, lo que no faltará es un buen menú. Así estaban los mercados a primera hora. El cardo, el gorrín, el besugo, platos indispensables esta noche y también mañana. Los que ultiman preparativos se han gastado más en la cesta navideña, suben los precios, pero dicen que la ocasión merece la pena. Cabrito, gorrín, cordero de Navarra. Se vende mucha almeja, gamba, langostino. El típico cardo, la escarola. Mantecao de almendra, los mantecaos, los guirlaches. Y en este inicio de Navidad parece que tampoco veremos el sol. A las 3 semanas de lluvia se suman 14 días de nieva en Pamplona y comarca, donde no se han sumado, fíjense, ni 30 horas de sol en el último mes. Un experto nos explicará hoy cómo nos afecta a la salud esta falta de luz y de buen tiempo. Hombre, siempre te quedas un poco más congelado. Es el tiempo y es una mierda. Como estamos acostumbrados y aquí también tenemos bastante buen talante, venga, pa'lante. Y donde no ha faltado la luz y la ilusión ha sido en Tudela. Papá Noel se ha paseado por las principales calles de la ciudad con mascarillas. O sí, los más pequeños ya saben lo que pedirle hoy tanto a Santa Claus como al Lenchero, que esta noche, a pesar de la pandemia, llevará los regalos más esperados. El que trae los regalos en Nochebuena. Con un disfraz rojo, un walkie-talkie de juguete. Yo juegos de mesa y un libro. Bueno, y en deportes, Osasuna aprovecha estos días de fiesta para transmitir a sus clubes vinculados el llamado Método Tajonar, el programa formativo que el club ha puesto en marcha con la vista puesta en 2026. Luego les explicamos en qué consiste.